Sonora en el tiempo. Con Joaquín Robles Linares. Efectivamente, Sonora en el tiempo los martes, con nosotros Joaquín Robles Linares. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. Buenos días, Marcelo. Muy bien, muy bien. Espero que todos por allá también. También muy bien. Perfectamente bien. Muy bien también, Joaquín. Gracias. Marcelo, fíjate que hoy te voy a platicar algo, pues que es curioso, interesante y que nos da parte o una parte muy importante de nuestra identidad, pero también explica en muchos sentidos la situación de Sonora en el transcurso del tiempo y su inserción en la política nacional. Hay que entender que la historia, Marcelo, también forma parte, no nada más de los hechos que sucedieron en el pasado, sino que es también una herramienta política. Y esto lo saco a colación porque en diciembre de 1810, el cura Hidalgo, el padre de la patria, el personaje que inspiró la independencia de México, se pone de acuerdo con un jalisciense también del centro del país. Hay que recordar que la virulencia o la explosividad del movimiento de independencia se dio particularmente en el Bajío. Sí. Y entonces este jalisciense, que pertenecía a la misma denominación geográfica, es instruido para que insurreccionara las provincias del noroeste, en aquel entonces el septentrión virreinal, le llamaban todo lo que era la parte noroeste del país, muy alejada de las dinámicas políticas del centro. Este brigadier José María González Hermosillo pues conforma un ejército importante, se viene avanzando por todo el noroeste, llega a Tepic aquellos primeros días de diciembre y plantea avanzar hacia Sonora precisamente para tomar posesión militar sobre estas regiones y así, Marcelo, en un movimiento estratégico, unir el movimiento de independencia del Bajío con el noroeste, un asunto que era importante desde el punto de vista militar. Con lo que no contaban es que para entonces la información había cundido y había un personaje, un comandante militar de la Intendencia de Arizpe, era la denominación política con la que se delimitaban lo que eran los lugares de aquella región. El intendente de Arizpe y comandante militar, que era un español con una carrera, si uno revisa su hoja de servicios militares, había nacido en el norte de África, en Ceuta. Alejo García Conde, militar, había participado en una cantidad enorme de batallas desde el norte de África, el Peñón de Gibraltar, en España, había sido jefe militar en Honduras, y así había sido también nombrado en Sonora para que se hiciera cargo precisamente de estas regiones que estaban muy alejadas, pero también tenían ataques permanentes de los pueblos indígenas como los apaches. Alejo García Conde es notificado que las fuerzas insurreccionales vienen a Sonora, conforma unas tropas, pues qué te diré, Marcelo, con una gran experiencia y con gran destreza militar, tropas de soldados también criollos y españoles avecindados en Sonora, pero también nutridas de indígenas pimas, ópatas, que eran unos guerreros formidables, ¿no? Así avanzan sobre aquella región, desde Arizpe van y se enfrentan en un pequeño pueblo que hay en Sinaloa que se llama San Ignacio Piaxtla. Bueno, la realidad es que la derrota de encargado de provocar la independencia y unir el movimiento de independencia del noroeste y del Bajío, pues fracasa rotundamente. Las huestes, en este caso de González Hermosillo, son desbaratadas, no le queda más que la dispersión y en este caso Alejo García Conde y los militares sonorenses e indígenas sonorenses que los derrotan, pues se alzan con la victoria.
Esto, Marcelo, provoca, a fin de cuentas, que la independencia pues no llegue con la intensidad militar o política que había llegado a otras regiones del país. Sin embargo, Marcelo, eso es lo curioso, por eso te hablaba al principio que la historia también es una herramienta. Sí. Esta derrota de González Hermosillo servirá después a los que detentaban el poder en la época, que eran precisamente los realistas, precisamente para congraciarse con aquellos que acaudillaban el movimiento insurreccional, y esta derrota con el tiempo pues la hacen una victoria, porque para 1828, el 5 de septiembre, el Congreso de la época, reunido en Álamos, decide nombrar a Hermosillo, a la antigua Villa del Pitic, darle categoría de ciudad y ponerle Hermosillo en honor a este personaje que jamás pisó territorio sonorense y que fue derrotado estrepitosamente por aquellos sonorenses que combatieron precisamente a los realistas. Hay que entender, Marcelo, que la lejanía de Sonora la hacía prácticamente realista. Ellos no tenían ningún conflicto con la corona, tampoco los pueblos indígenas deseaban independizarse. Además, aquí no habían fluido aquellas ideas de independencia. Sin embargo, García Conde, Alejo García Conde, que derrota a González Hermosillo, instrumenta después que para 1821 el juramento de independencia, estando él incluso destacamentado en Chihuahua, ordena que se jure en toda la provincia de Sonora, y aquel realista que había derrotado a los insurgentes, pues siguen detentando el poder. Por eso te digo que la historia también es un instrumento político, pero además, Marcelo, te demuestra que las élites en la época pues siguieron dominando la región sin ningún problema, a pesar de que ellos se habían combatido de inicio aquella independencia. Los mismos que derrotaron a los insurgentes pues jurarán la independencia, y esto hace pues que los movimientos aquí políticos pues, prácticamente fueron insignificantes, no tuvieron ninguna preponderancia, y los mismos que habían combatido a los insurgentes pues siguen en el poder aquí durante muchos años. Y lo que hicieron fue adaptarse a las nuevas circunstancias, cambiando el nombre de las ciudades, entre ellos el de la capital. Entonces, esto sucedió en diciembre de 1810 y marcará siempre pues la vida histórica de Sonora por su lejanía, pero también por su pragmatismo, Marcelo. Sí. Ese pragmatismo político que también tendrá consecuencias en los siguientes movimientos del siglo XIX, y además tendrán esa posibilidad de adaptación que son así políticos camaleónicos como tú y yo los hemos conocido. Bueno, esto tiene antecedentes desde el mismo origen precisamente de la independencia en Sonora. Para terminar, Marcelo, además de esto, quiero comentarte para toda la población de Guaymas que el 17, mañana se cumplirá un aniversario, el decreto fue expedido en 1862, el decreto en Guaymas, que la nombra como Guaymas de Zaragoza. Sí. Entonces, en esto también volviendo a esas espíritu nacionalista y de integración con el centro, en aquella época, después de la actuación heroica de Ignacio Zaragoza, Guaymas será denominado también como Guaymas de Zaragoza. No estoy seguro si el nombre se use todavía, porque hasta donde veo es la heroica Guaymas. Sí. Sin embargo, por lo que he visto, oficial, ¿no? Ese decreto no fue desechado, y según creo yo, valdría la pena preguntarle a las autoridades de Guaymas si todavía se llama Guaymas de Zaragoza, porque mañana se cumplirá un aniversario más de aquel decreto número 33 de la legislatura de 1862 que le da el nombre de Guaymas de Zaragoza. Oye, y está igual que González Hermosillo, ¿verdad? Zaragoza nunca se... ¿O sí? ¿O sí llegó a Guaymas?
Nunca, ¿no? Sí, pues por eso te digo que la historia también es un instrumento político. Sí. Lo acabamos de ver, lo voy a traer al presente. El expresidente López Obrador escribe un libro, pues ¿qué te diré? Pues lleno de falsedades y acomodado a su movimiento político, y además que deja ver pues sus intenciones o sus pretensiones de crear una nueva historia nacional y un nuevo panteón político nacional. Eso no es nada nuevo, siempre se ha hecho. Sin embargo, pues te doy estos de referentes históricos para que veas que pues imaginación no hay mucha, prácticamente se repite siempre lo mismo, y en este caso, en el caso de González Hermosillo, pues Hermosillo lleva su nombre y resulta que nunca llegó, y en el caso de Guaymas de Zaragoza, en 1862, en una exaltación nacionalista, al puerto le pusieron Guaymas de Zaragoza, y mañana se cumplirá un aniversario más de aquel decreto de 1862, que como te digo, no sé si está vigente, no sé si se llame, tú que eres de ahí, no sé si hayas oído algún día que le digan Guaymas de Zaragoza, pero sin embargo mañana se cumplirá un aniversario más. Vamos a indagar, claro que sí. Gracias, Joaquín. Ándale, gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. ¿Cómo no? Nos vemos, gracias. Sonora en el tiempo con Joaquín Robles Linares. Aquí ya nos dejó tarea, ¿verdad? Vamos a una pausa. Son las 8:38. Regresamos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Estás en Expreso 24/7.